Muchísimas bendiciones. El Padre les continúe bendiciendo. Gracias a todos los que nos están viendo aquí en la iglesia en Miami, Ministerio Ciudad de Dios Miami, allá en Ciudad del Refugio Fajardo, en Ministerio Ciudad de Dios Sagún, Ministerio Ciudad de Jehová Sagún, Ministerio Altar de Dios Sagún, todos los que nos ven en diferentes partes del mundo, en Centroamérica, y en Norteamérica, Suramérica, Europa, las islas, les bendecimos y declaramos desde ya que esto es un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, un tiempo de poder, un tiempo donde vamos a seguir viendo la poderosa mano del Señor. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito, después de este tiempo glorioso de palabra, oración, adoración, hablar un poco acerca de cómo manifestar la sanidad de Jesús. Y lo primero está en Isaías 53:1. Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí dos cosas bien importantes. Lo primero es creer en el anuncio de Jesús y en su sanidad. Porque nadie puede recibir un milagro si no cree. Para tú recibir un milagro, para tú recibir la sanidad de Jesús, tienes que creer. Por eso Isaías 53, hablando del sacrificio de Jesús, primero comienza con una plataforma bien interesante. Esa plataforma nos anuncia y nos dice quién ha creído a nuestro anuncio. Lo primero es la fe. Y sigue diciendo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué representa el brazo de Jehová? La revelación del brazo de Jehová quiere decir, óyeme bien, primero los 5 dedos. Diga conmigo dónde está, 5 dedos. 5 dedos. Esos 5 dedos representan el llamado de Dios para tu vida. Es decir, que hay personas que no reciben su sanidad porque están desconectados del brazo de Jehová. Están desconectados del llamado de Dios para sus vidas. Por eso viven deprimidos, por eso viven enfermos, por eso viven en crisis, por eso viven en problemas. Pero yo te vengo a decir algo, ya tú no estás en crisis, tú estás en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús tenemos propósito, encontramos refugio, encontramos esperanza, encontramos fe, tenemos llamado, tenemos lo que Dios dijo de nuestra vida. Comenzamos a caminar en lo que el cielo decretó para mí y decretó para ti. Por eso la revelación del brazo de Jehová son primero los 5 dedos, llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué 5 dedos? ¿De dónde sacó usted eso? De los 5 ministerios. Por eso la palabra de Dios dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la mano de Dios? El ministerio apostólico primero, los ministerios de Efesios 4:11, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio de la enseñanza. Esos 5 ministerios no son los únicos ministerios, pero son 5 ministerios gubernamentales, 5 ministerios de autoridad y representan a los demás ministerios. Entonces, para usted recibir la sanidad de Jesús, tiene que conectarse con el llamado de Dios para su vida. Y segundo, el brazo es lo que te conecta con el reino. El brazo es lo que te conecta con la cabeza, que es Jesús. Por eso, óyeme bien, cuando tú estás conectado con la cabeza, que es Jesús, cuando tú estás conectado con el cielo, cuando tú estás conectado con el reino y estás conectado con tu llamado, con tu propósito, y además de eso tienes fe, pues tú tienes una plataforma buena, tienes un fundamento bueno para recibir un milagro de parte de Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. En el versículo 2 de Isaías 53 dice, subirá cual renuevo delante de él. Diga conmigo, renuevo. Renuevo. Ahí esa palabra es clave, subirá cual renuevo delante de él.
y como raíz de tierra seca. Óyeme bien, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Entonces, para yo recibir la sanidad de Jesús, debo renovarme en la mentalidad del reino. Porque hay que ser como ese renuevo que sube. Hay que ser renovados en la mentalidad del reino. Hay que desear más de Jesús en nuestro corazón. Hay que desear más de la sanidad de Jesús en nuestro corazón. No solo la sanidad física, sino la sanidad en todas las áreas, pero después voy a hablar de eso. Óyeme bien, por encima de cualquier situación que estés enfrentando, renuévate en la mentalidad del reino, desea más de Jesús y no importa la situación difícil, el Señor te va a dar la victoria. Ahora, ¿qué es renovarte en la mentalidad del reino? Renovarte en la mentalidad del reino es sacar de tu mente todas las ideas que no te sirven y colocar ideas de Dios en ti. Hay muchas ideas de nosotros que no son necesariamente de Dios. Hay muchas ideas en nuestra mente que no son necesariamente del Espíritu Santo ni del reino. Por eso la palabra de Dios dice, óyeme bien, que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque nuestra mente es un espíritu, el cual se renueva constantemente. Y si usted no renueva su mente constantemente, en su mente puede quedar cosas que no son buenas, cosas sucias, cosas que no le agradan a Dios, pensamientos de ira, pensamientos de rencor, pensamientos de rechazo, de que usted no vale nada, se siente poco, se siente con baja autoestima. Pero esa no es la mentalidad que Jesús quiere para su vida. La mentalidad que Jesús quiere para su vida es una mentalidad de acuerdo a lo que el cielo tiene para usted. Ahora usted pregunta, ¿qué es lo que el cielo quiere para mí? Sencillo, pregúntese, ¿qué hay en el reino de Dios que Dios quiere bajar aquí a la tierra? Porque el Padre nuestro dice, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, que viniera el reino de Dios, que lo que hay ahí en el cielo viniera aquí a la tierra. Pregúntese, ¿en el cielo hay enfermedad? No hay enfermedad. Entonces, como el cielo tiene que venir aquí a la tierra, yo voy a expulsar toda enfermedad de mi vida. En el cielo hay pobreza, no, en el cielo no hay pobreza. Por tanto, yo no acepto la pobreza en mi vida. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay rencor, en el cielo no hay pecado, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay falla. En el cielo está todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es perfecto. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios es el dador de toda buena dádiva. Amén. Óyeme bien, Santiago lo aclara y lo dice, que el dador de toda buena dádiva es el Señor. Por tanto, dice en el libro de Santiago, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, cuando él te dice, yo soy el dador de todo lo bueno que tú tienes y que yo te voy a dar en tu vida, pues el Señor te dice en la palabra, yo no voy a cambiar, yo no voy a mudar, yo no voy a variar. Yo siempre te voy a dar lo bueno, yo siempre te voy a dar lo mejor. Lo que muchas veces nos buscamos las cosas malas somos nosotros en nuestras decisiones. Pero nosotros, si alineamos nuestra mente a la voluntad del reino, vamos a ser hijos victoriosos. Vamos a caminar en gloria, vamos a caminar en bendición, vamos a caminar en proyectos grandes, en cosas grandes, porque Dios nos tiene para cosas grandes. La palabra en Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, con el fin de darles un futuro, con el fin de darles una esperanza. Por eso la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, no pequeñas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere manifestarte cosas grandes. Pero ¿cómo yo tomo malas decisiones? Yo tomo malas decisiones cuando no tengo las ideas correctas. Porque tú te conviertes en lo que vives pensando. Si tú vives pensando en fracaso, te conviertes en un fracasado. Si tú vives pensando en victoria, te conviertes en un victorioso. Si tú vives pensando en la enfermedad, lo que tú temes, dice el libro de Job, eso es lo que te viene. Porque el temor, óyeme bien, alimenta las maldiciones. El temor alimenta las cosas negativas. Tu mente es un imán que atrae lo bueno o que atrae
lo malo. Pero óyeme bien, tú tienes que pensar en cosas buenas y tienes que tener la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo y la sanidad en tu mente, deseas más de Jesús, has renovado tu mente, has renovado tu corazón, has purificado tu corazón, has sacado de tu corazón todo eso que no te sirve, pues que entonces tú comenzarás a vivir en victoria, vas a seguir siendo renovado, nuevas dimensiones vas a alcanzar, nuevas dimensiones vas a tener, vas a crecer espiritualmente, tu vida no va a ser la misma, porque el Señor te habrá aumentado más, te habrá dado más tanto en lo espiritual como en lo económico, como en lo físico y en todas las cosas que tú anhelas de parte del Señor. Amén. Óyeme bien, el cuarto punto. No son muchos puntos y voy a hablar de 8 puntos nomás. Vamos por el cuarto, pero voy a sembrar una palabra poderosa en ti y de ahí vamos a seguir orando. El cuarto punto es que tienes que entender que Jesús pagó por tu sufrimiento. Tú no tienes por qué estar sufriendo. Jesús pagó por tu sufrimiento. Dice la palabra, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue un varón de dolores. Fue experimentado en quebranto. Fue menospreciado. Fue desechado. Fue despreciado. Y por él vivir ese desprecio, por él vivir ese sufrimiento, por él vivir ese dolor, por él vivir ese rechazo de nosotros, él lo que estaba haciendo era pagando por nosotros. Es decir, que Jesús viene a salvarte, viene a salvar tu vida, viene a salvar tu ser para que accedas a la salvación y no vayas al lugar de condenación. Pero Jesús también viene a prosperarte. Jesús viene a quitarte ese dolor. Jesús viene para quitarte ese sufrimiento. Jesús viene para quitarte ese quebranto. Para quitarte ese sentimiento de desprecio, de que te sientes despreciado, que te sientes que no vales nada, que te sientes poco. Jesús viene a quitarte todo eso, porque Él pagó por todo eso en la cruz del Calvario, y Él está vivo, resucitado, para hacer valer en ti por lo que Él pagó. Y el día que el diablo te venga a decir, te venga a cobrar cuenta, Jesús que está vivo se va a parar frente al diablo, frente a tus acusadores, frente al enemigo, y les va a decir: I'm sorry, ya yo pagué por él, ya yo pagué por esa casa, ya yo pagué por esa familia, ya yo pagué por ese ministerio, ya yo pagué por esa persona, oh Ramaceta la Masaya, que el enemigo quiere venir a destruir. Por eso dice la palabra que cuando el sacerdote Josué se presentó el ángel acusador para acusarlo, el Señor le dijo al ángel acusador: Jehová te reprenda, porque este es escogido, este es un tizón arrebatado, este es alguien que yo salvé, este es alguien por el cual yo pagué. Y si el Señor pagó por ti, tú no tienes deuda ninguna. Tú tienes que creerle al Señor, tienes que creer en su palabra, tienes que creer que estás protegido, bendecido, en victoria, y que Él ya pagó por tu sufrimiento y por tu deuda, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Óyeme bien. Dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó Jesús por ti? Tus enfermedades. Tanto físicas, espirituales, todo. Enfermedades en plural, todo tipo de enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces Jesús pagó por tu enfermedad. Jesús pagó por tu dolor. Jesús pagó por tus heridas, esas heridas que tú tienes, porque ¿qué hay? Mi marido me hizo esto. Esas heridas, Jesús pagó por ellas también.
para que usted ya no esté herido con la gente ni con nadie. Y el castigo que tú merecías y que yo merecía y que todos merecíamos, Él lo pagó en la cruz y en su resurrección por cada uno de nosotros. Por eso Jesús no solo te vino a salvar, porque muchas personas creen, no, Jesús vino para salvarme, la salvación es importante, pero Jesús también vino a llevarse todas estas cosas de nuestra vida, toda esta opresión de nuestra vida. Por eso, óyeme bien, Isaías, el libro de Isaías 61 dice algo bien importante que quiero recalcarlo. Isaías 61 dice, en el versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora no solo está sobre mí, porque eso era en el antiguo pacto, que el Espíritu de Jehová llegaba sobre las personas. Ahora no está sobre mí solamente, sino que está dentro de mí. Aleluya. Aleluya. El Espíritu de Jehová, si lo actualizamos a lo que Dios hace ahora, está dentro de mí. Y me ha ungido Jehová. Y me ha enviado, como decía el pastor Aquilio, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces, primero me lleva a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la mala voluntad de Jehová. O de la buena voluntad de Jehová. De la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces Jesús nos mandó a proclamar el año de su buena voluntad, que es el año de la salvación, ¿verdad? Que nosotros vamos a recibir esa salvación, pero también nos mandó a predicar a los abatidos, nos mandó a predicar a los quebrantados de corazón, nos mandó a libertar a los cautivos, nos mandó a abrir cárceles para los presos, nos mandó a predicar un evangelio de gloria en lugar de ceniza, de gozo en lugar de luto, de alegría en lugar de angustia. Entonces aquí vemos que Jesús está comprometido en todas las áreas de tu vida. Quiero que te quede este mensaje claro. Jesús te vino a salvar, pero Jesús también vino a quitarte ese sufrimiento. Jesús vino a quitarte ese dolor. Jesús vino a quitarte ese miedo a la enfermedad. Jesús vino a quitarte esa angustia que tenías en el corazón. Y ahora con estos tiempos de ese virus, yo te vengo a decir algo que es poderoso. La iglesia que está alineada no la puede destruir ningún virus. La iglesia que tiene fe, la iglesia que tiene destino y la iglesia que tiene propósito no puede ser destruida por ningún virus, porque si nos mandan a cerrar las iglesias, pues comenzamos a llamar, comenzamos a predicar por el Facebook Live, comenzamos a predicar por Zoom, por lo que sea, pero la iglesia que tiene destino, la iglesia que tiene propósito, no puede ser cerrada ni puede ser anulada por ningún virus, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre mí mismo, que soy la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Por eso, si tú eres cristiano y sientes que el virus está atacando y sientes un temor, yo te vengo a decir una palabra profética que está escrita y que la dijo el mismo Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y yo te vengo a decir algo: la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos todo el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros los creyentes que caminamos en la revelación de Yeshua HaMashiach, que caminamos en el reino. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, es decir, que somos
nosotros, no podrá prevalecer la puerta del Hades, no podrá prevalecer ningún arma forjada, porque somos los servidores de Dios de este tiempo. Dice Isaías 54, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los servidores del Señor, y su salvación de mí vendrá, ha dicho el Señor. Amén. Jesús quiere hacer cosas grandes contigo. Vamos, invita a otros. Invita a otros. Toma estos segundos para invitar a alguien. Invita a un amigo, invita a un vecino. Mándale la invitación por Facebook para que se conecten en la página. Haz algo, pero vamos a tener un tiempo de oración poderoso y vamos a seguir cerrando de una manera que esta semana tengas un empoderamiento, tengas algo nuevo en tu espíritu, te salgas renovado de esta reunión y vamos a seguir manifestando el reino en todo lugar donde el Espíritu nos lleve. Amén. Óyeme bien, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tienes que entender que Él pagó por tus rebeldías, no solo por tu sufrimiento, también por tus rebeldías. Tú has sido rebelde, todos hemos sido rebeldes en algún momento, pero Él pagó por tus rebeldías. Él pagó por tus pecados. Por tanto, debes sacar toda intranquilidad de tu mente. Dígale que está a su lado y escriba ahí en el chat, voy a sacar la intranquilidad de mi mente. Voy a tener paz. Y entender que por sus llagas yo he sido curado, como dice la palabra. Por la llaga de Jesús, dice la palabra, yo he sido curado. Y usted tiene que sacarse la intranquilidad, tiene que sacarse, porque a veces, ay, yo fui rebelde, hice esto, ay, yo pequé de esta manera, ay, todos pecamos. Dígame un hombre en la Biblia que no pecó, el único fue Jesús. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos, y usted tiene que sacarse esa tranquilidad de su mente. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas, todos. Pero te vengo a decir algo, para eso es que necesitamos a Jesús. Jesús no solo lo necesitan los que no se han convertido, nosotros los creyentes necesitamos a Jesús. Yo necesito a Jesús todos los días. Y yo todos los días le digo a Jesús, Jesús, te necesito, porque separado de ti nada puedo hacer. Y si yo sé que tú vives en mí, porque yo creo en ti, yo necesito de ti, yo dependo de ti, yo soy un dependiente de ti, Jesús. Los cristianos que dependen de Jesús, esos son los cristianos victoriosos. Victorioso no es alguien que dice, yo creí en Jesús y ya yo no dependo, no. Y no tiene una relación con Jesús, no, esos no son los victoriosos. Los victoriosos son los que dependen de Jesús en todo momento. Aún los discípulos que estaban al lado de Jesús, aunque nosotros lo tenemos dentro y Él está vivo, pero es para colocar un ejemplo. Los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Qué necesidad tenían los discípulos de Jesús? ¿Qué necesidad de Jesús tenían los apóstoles primeros? Así también nosotros necesitamos de Jesús. Yo necesito de Jesús porque Jesús me sana. Yo necesito de Jesús porque Jesús quita mis heridas. Yo necesito de Jesús porque Jesús me perdona. Y aunque se levante un ejército contra ti, dice la palabra, no temerá tu corazón, porque Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Qué poderoso es obrar, es ver obrar a Jesús en nuestra vida. Qué poderoso es reconocer a Jesús en nuestros caminos. Jesús dice, el que en mí permanece dará mucho fruto. Por eso los cristianos que dependen de Jesús son cristianos que dan frutos. Dios no está hablando de que tú tienes que ser perfecto, porque los fariseos creían que eran perfectos, pero no dependían de Jesús y eran sepulcros blanqueados sin fruto.
Pero todo el que depende de Jesús, aunque sea un publicano y esté en el templo de Dios orando y diciendo: Jesús, dependo de ti. Aunque esté el fariseo del otro lado y comienza a decir el fariseo: Señor, gracias porque yo no soy como ese publicano. Señor, gracias porque yo no soy como ese cobrador de impuestos. Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador. Pero dice la palabra que salió más justificado de la casa del Señor el pecador que el fariseo. Porque el que depende de Jesús, dice en el original, será exaltado. Amén. Mas el que depende de sí mismo y de sus propias obras y de su propio intelecto y de su propio entendimiento, no. El humilde será exaltado. ¿Y quién es alguien humilde? El Señor me reveló que alguien humilde es quien depende de Jesús. Porque yo puedo tener apariencia de humildad y parecer humilde, pero si no dependo de Jesús en sí, no soy humilde. Porque Jesús me dijo: aprended de mí, que soy manso y soy humilde. Es decir, que el humilde de los humildes aquí en la tierra es Jesús. Y si yo aprendo de Él y dependo de Él, pues soy igual humilde que Él. Amén. Entonces, tengo que aprender a depender de Jesús. El séptimo punto, dice en el versículo 6, que Él cargó el pecado de todos nosotros. Que todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Entonces Jesús pagó por tus descarriadas. Por eso es que si tú estás descarriado por ahí, vuélvete. Que Jesús te va a levantar. Porque si 7 veces se cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Pedro se había descarriado. Pedro negó al Señor. Pedro se puso a hacer lo que hacía antes. Y de repente Jesús se le apareció y le dijo: Pedrito, come on. Pedrito, come on. Ven acá, te necesito, Pedrito. Quiero hacer un proyecto contigo, Pedro. Y de repente, ¿sabes cuál fue la respuesta de Pedro? Apártate de mí, Señor. Porque soy un, ¿qué? Pecador. Un pecador. Soy un hombre pecador. Y yo me imagino que Jesús le dijo: qué pecador ni qué nada. Pescador es lo que te voy a hacer. Pero pescador de hombres. Aleluya. Y quizás Jesús le dijo en una conversación con Pedro: a mí no me importan tus pecados, a mí no me importan tus fallas, a mí no me importan las descarriadas que has tenido, a mí no me importa si le cortaste la oreja al criado del centurión, al criado del sumo sacerdote, a mí no me importa si fallaste, si no fallaste, a mí lo que me importa es el propósito que tengo contigo, porque te amo, porque quiero hacer cosas grandes contigo, porque quiero glorificarme en tu vida, porque me quiero glorificar en lo vil, porque me quiero glorificar en lo menospreciado. En lo vil y en lo menospreciado se glorifica el Señor. En ese que había sido rechazado, en ese que tenía un temperamento fuerte, como una piedra, como una roca, Pedro. Ese fue instrumento escogido de Dios. El apóstol Pablo, que fue consentidor cuando se mataba a los cristianos, perseguía a los discípulos. Y dice el Señor del apóstol Pablo: instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer a causa de mi nombre. Amén. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Dios escoge a lo que estaba descalificado. Dios escoge a lo que parecía que no es. Si tú te crees como Moisés tartamudo, si tú te crees como Gedeón miedoso, si tú te crees como David un simple pastorcito de ovejas, o si tú te crees como Saúl el menor de tu tribu, te vengo a decir algo: Dios te ha escogido para propósitos del reino, Dios te ha escogido para propósitos de grandeza, Dios te ha escogido como un propósito especial. Y aunque tú pienses que no vales nada, Dios te dice: vales mucho para mí, eres oro preciado para mí, eres una joya preciosa para mí. Yo te amo, te dice Jesús, y contigo, no es con tu hermano, no es con otro, es contigo que quiero hacer cosas grandes, porque me ha placido, porque te he escogido desde antes de la fundación del mundo, y porque yo conozco tu corazón y sé lo que
que hay en tu corazón. Y aunque pasen 7, aunque pasen 6 delante de ti, a ti es el que te he escogido. Aunque te coloquen en el último puesto, a ti es quien yo te he escogido, porque tienes el corazón conforme a mi corazón. Amén. Óyeme bien, Jesús pagó por tus descarriadas. Por eso el salmista dijo: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, Señor. Él entendió la revelación de ser justificado. Jesús pagó por tus apartadas. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por eso, si usted se apartó del Señor, venga nuevamente, reconcíliese, no porque el pastor murió, usted no sigue al pastor, usted sigue al pastor de pastores que se llama Jesucristo. No que esta iglesia me hizo esto, no deje de pensar en eso, deje de poner la mirada en el hombre. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga la mirada en Jesús, y no ande viéndole los errores a la gente. Óyeme bien, porque Dios no se aleja de ti por tus errores, más bien se acerca a ti en medio de tus errores. Así tienes que ver a la gente. La gente cometerá errores, la gente te fallará, la gente hará cosas contra ti, pero su mirada no debe estar colocada en la gente, sino en el Señor. Solo mire a la gente para amarlos, mire a las personas para perdonarlos, mire a las personas para ayudarlos, pero no le esté mirando los errores a la gente. Antes de mirarle un error a alguien, mírese cómo puede mejorar usted mismo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Óyeme bien, usted debe entender que no debes vivir acusado de tus malas acciones, porque ya eres perdonado. Y voy a tocar un tema muy importante referente a esto de la sanidad. Muchas veces lo que más enferma es el remordimiento de tus errores. Esos errores pasados que te atormentan tu vida, que te atormentan tu salud y que no te dejan tranquilo. Es que me hicieron esto cuando era niño, es que mi papá no me quiso, es que mi mamá me abandonó, es que esto, es que lo otro, es que yo hice esto, es que yo pequé, es que yo fallé. No te deja tranquilo, te termina enfermando. Por eso el salmista dijo: mientras yo callé y guardé con esos rencores, esos dolores, esos pecados, me envejecí por dentro, mis huesos se envejecieron, dice el salmista. Muchas veces lo que enferma es ese remordimiento, ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de dolor. Pero usted tiene que sacarse todo eso y entender que Jesús pagó. Y si Él pagó, ya usted no tiene que pagar más nada. Solo tiene que estar agradecido por ese pago y caminar como Él quiere, por agradecimiento, porque Él ya lo pagó. Aleluya. Y por último punto, dice del versículo 7 al 12, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi servidor justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
El sacrificio de Jesús quiebra la iniquidad de la enfermedad en tu vida. Por eso aquí dice en la palabra que Él pagó por nuestra iniquidad. Que Él pagó por esa raíz de maldad que muchos tenemos. Y la iniquidad es esa raíz de maldad que viene de generación en generación. Y dice, por su conocimiento justificará mi servidor justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Muchas veces hay enfermedades de iniquidad que son de maldición. Y ahí es donde uno tiene que llenarse del conocimiento de qué es la iniquidad para romper esa iniquidad y relacionarse con Jesús y decirle, Señor, tú que eres el que quiebra la iniquidad, ahora yo creo que esa palabra se cumple en mi vida, que esa palabra se hace rema en mi vida, que esa palabra se activa en mi vida, que tú quiebras toda iniquidad y toda maldición de enfermedad y de cualquier tipo de iniquidad, de pecado, de lo que sea. También dice la palabra que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús pagó por tu prosperidad en todas las áreas, prosperidad en tu salud, prosperidad física, prosperidad en todo. Jesús pagó por tu prosperidad en todas las áreas. El sacrificio de Jesús te justifica de cualquier maldad. Te justifica de cualquier error, borrándola para siempre. Por eso el Señor dice en Isaías, nunca más me acordaré de tus pecados. Dice también la palabra que hay que dejar atrás todo lo viejo, hay que dejar atrás las cosas viejas. Y dice el Señor, aquí haré cosa nueva contigo. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí yo haré cosa nueva contigo. Quiero decirte algo, Jesús está vivo, Jesús no está muerto. Jesús no se quedó en la cruz que mucha gente tiene como un Cristo muerto, no. Jesús está vivo y Él vive dentro de nosotros. Amén. Porque su espíritu, su poder, su reino, sus palabras viven dentro de nosotros. Y Jesús sigue orando por tu sanidad. Jesús sigue orando por todas tus bendiciones. Por eso dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y también dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que le damos gracias al Señor. Oh, Rama Sequeya, por este momento. Sí, Señor. Y yo voy a orar porque